noches, soy Catherine Bonilla. Voy a hablarles hoy sobre el derecho económico internacional. Esta es una rama del derecho internacional público que regula las relaciones económicas entre distintos sujetos del derecho internacional. Estos sujetos son los estados, las organizaciones internacionales y las entidades privadas. Se divide en dos ramas, una de comercio internacional que tiene que ver sobre los tratados de libre comercio y temas arancelarios, pero adicionalmente se ocupa de los derechos laborales, humanos y de protección al medio ambiente, entre otros. También encontramos la rama de las inversiones internacionales que se llevan a cabo a través de tratados bilaterales de inversiones. Buscan fundamentalmente la protección de los inversionistas en el extranjero a través de árbitros internacionales como la Cámara de Comercio de Estocolmo y de París. Se ocupan fundamentalmente de la protección a la propiedad privada y que estos inversionistas reciban un trato justo y equitativo. El alcance de este derecho es la cooperación económica regional y de integración económica y la regulación monetaria y financiera a través del FMI y del Banco Mundial. Buenas noches, me llamo Nicole y yo voy a presentar las características del derecho económico internacional. Según Jorge Whitaker, el derecho económico es esencialmente humanista, dinámico y complejo, pues busca fines sociales adaptándose constantemente a los cambios globales. A partir de esta base, identificamos 5 características de su dimensión internacional. Primero, es multilateral y global, ya que involucra a la mayoría de los estados junto a organismos como la OMC y el FMI. Segundo, coexiste con el derecho interno sin ser reemplazado. Se articula armónicamente con las leyes nacionales. Tercero, se apoya en la soberanía relativa. Los estados solo se obligan si lo aceptan expresamente mediante tratados. Cuarto, posee una pluralidad de fuentes y actores, integrando costumbres, soft law y multinacionales. Y quinto, es macroeconómico, orientándose a regular grandes flujos comerciales y financieros globales. En conclusión, el derecho económico internacional funciona en un equilibrio perfecto que respeta la soberanía de los estados, pero exige cooperación global indispensable para que las reglas se cumplan eficazmente. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Mantilla. Para comprender el respaldo jurídico, Colombia tiene un respaldo constitucional según el artículo 9, que establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 150, según el numeral 16, el cual le otorga al Congreso la facultad de aprobar o rechazar los tratados que el gobierno celebre, y el artículo 224, que exige la aprobación del Congreso para la validez de sus tratados, aunque le permite su aplicación provisional cuando el interés nacional lo exija, aunque los fundamentos más directos son el artículo 226 y 227. El primero establece que el Estado proveerá la internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad y reciprocidad, y el segundo respalda la integración económica de Colombia con otras naciones. En Colombia, la apertura económica internacional no es una simple política de gobierno, sino un mandato constitucional, lo cual le da la estabilidad jurídica para el tratado que el país firma. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Manrique y voy a hablar acerca del origen y contexto histórico del derecho económico internacional. Para entenderlo, hay que remontarnos un poco a la Revolución Industrial en Inglaterra, entre 1815 y 1914, un periodo liberal en el que existía un orden económico internacional de carácter privado, pero sin un marco jurídico que lo regulara. Las consecuencias económicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial evidenciaron la necesidad de un nuevo orden económico que garantizara estabilidad financiera y cooperación entre estados. Por eso, el 1 de julio de 1944, 44 países se reunieron en la conferencia de Bretton Woods para acordar un sistema de cooperación económica que ayudara a recuperar al mundo de la devastación de la guerra. De esta conferencia nació el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1947 se firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que, aunque se pensó como una medida provisional, estuvo vigente 47 años. Hacia los años 80, este mecanismo resultó insuficiente, lo que llevó a la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995, que hoy agrupa a 166 Estados miembros. Bueno, mi nombre es David Pulido y hoy en día el derecho económico internacional atraviesa un momento de transformación en el cual Jackson en 1997 lo define como un marco jurídico dentro del cual se desarrollan las relaciones económicas de forma internacional. Pero este marco también enfrenta desafíos como la globalización, la revolución digital y las crecientes tensiones geopolíticas. La OMC es un ejemplo claro de que hoy ese tipo de organizaciones, de entidades, tienen dificultades para resolver disputas, para lograr consensos entre sus miembros, mientras tanto que las medidas proteccionistas y los acuerdos regionales van aumentando. Por eso mismo cobra sentido lo que plantea Lowenfeld en 2008, en el cual dice que el derecho económico internacional evoluciona constantemente en respuesta a los cambios de la economía mundial y de las relaciones políticas.
En mi opinión, esto no significa que el derecho económico internacional esté en crisis, sino que yo lo tomaría más desde un ámbito de que está en un proceso de adaptación, que ya no le sirve solamente con impulsarse mediante el libre comercio, sino que también debe equilibrar ciertos objetivos con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, derechos humanos y la regulación de la economía digital. Considero que el reto de esta rama del derecho para los próximos años será lograr de alguna forma un desarrollo económico global que sea, además de eficiente, también sea equitativo e incluyente. Y bueno, pues con eso concluimos nuestra exposición sobre el derecho económico internacional y a continuación presentamos nuestras referencias que usamos en el trabajo.